para poder detectar en todo caso este tipo de trastorno. Uno de los aspectos es la edad del niño, ¿no? Muchas veces estamos confundiendo realmente si un niño es hiperactivo o es un niño que simplemente tiene agitación motriz propiamente de su edad, ¿no? Podemos identificar este trastorno en muy temprana edad, por ejemplo, más o menos entre los 3, 4 años, se puede ir detectando si es que este niño tiene algunas dificultades para poder tener la atención y la concentración focalizada en este caso, ¿no? Que son las primeras señales realmente si es que nuestro niño puede estar desarrollando o tiene este tipo de trastorno, ¿ok? Bueno, yo acá he compartido estoy compartiendo algunos materiales y me es importante poder de repente colocarlo como un ejemplo, con un ejemplo para poder entenderlo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Déjeme mover esto de aquí. Ok, aquí, por ejemplo, le he colocado Luis, ¿no? Vamos a ver un caso. Es un niño que tiene 7 años de edad, que presenta, bueno, comportamientos de inquietud. La madre refiere que pierde sus útiles escolares y que no escucha cuando se le habla. Algo que la profesora también ha comentado. Se distrae con facilidad en el consultorio tocando objetos del escritorio. Además, le cuesta mantenerse sentado y aún estando sentado, mueve las manos y los pies, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, en el caso de Luis, que este niño puede estar presentando algunas conductas disruptivas. Y la pregunta que yo haría es, a la madre en este caso, es si ella cree que realmente su niño tiene algún tipo de dificultad o un tipo de trastorno, y la madre cuestiona y pregunta, ¿no? ¿Qué preguntas le haría, qué preguntas se podría, hacer a la madre para poder de repente sacar con mayor finitud el tema del TDAH, ¿no? Por ejemplo, ¿desde cuándo o de cuánto tiempo tiene estos comportamientos de inquietud, ¿no? Vamos a recordar que para que nosotros podamos hacer una presunción diagnóstica o de repente tener indicios de que mi hijo está desarrollando este tipo de trastorno, tenemos que tener en cuenta el tiempo. Más o menos debe de presentar este comportamiento por lo menos 6 meses atrás, que sea consecutivo para poder detectar si este niño tiene algún tipo de dificultad, ¿no? Otra pregunta que de repente podríamos hacer a la madre, a ver, lo que se me ha preguntado, es ¿en qué áreas de la vida del niño se presentan estos comportamientos? Es importante tener en cuenta que estos comportamientos no solamente se realizan en un espacio, sino el niño puede estar presentando este comportamiento en 2 o más espacios diferenciados, ¿correcto? Puede realizar este tipo de conductas o evidenciar este tipo de conductas en el colegio, por ejemplo, y en la casa. Vamos a suponer, puede ser también en el colegio, en la casa y en otro entorno, como por ejemplo, de repente, en un restaurante, ¿no? Entonces, tenemos que ver en qué entorno realmente el niño está presentando estas dificultades, ¿ok? Puede ser también en el colegio o de repente en una actividad física como, no sé, por decir, en una actividad de básquet, de fútbol, ¿no? ¿Dónde es que se presentan estas dificultades? ¿Ok? Los comportamientos de inquietud solo aparecen con usted o con otras personas también. Recordemos que los comportamientos que están enlazados con el trastorno de hiperactividad no solamente se presenta en casa con los padres, sino se puede presentar en cualquier entorno donde el niño se sienta, pues, de repente un poco presionado o con un poco de ansiedad, donde puede generar estas conductas disruptivas llamando la atención de los demás.
el niño con TDAH no diferencia realmente dónde está desarrollando este tipo de conductas o dónde está presentando estos tipos de conductas. ¿Bien? Muy bien. Entonces, el déficit de atención e hiperactividad. Realmente para poder sospechar de este tipo de trastorno, definitivamente los síntomas deben estar presentándose en 2 o más ambientes que se desenvuelve el niño, como le estaba mencionando hace un momento. Por ejemplo, en la casa, en el colegio, y en el colegio en todo caso, ¿no? Podemos inferir de repente que el funcionamiento del niño para poder adaptarse no es el más, digamos, acertado, ¿no? Entonces, también tenemos que ver si es que este niño está presentando estas conductas de funcionamiento al menos durante 6 meses a más, ¿no? Y deben presentarse, pues, definitivamente con una mayor intensidad que lo hacen los niños de su mismo grupo en referencia. Hago hincapié en esta situación porque muchas veces los padres de familia o el profesorado digamos que confunden el tema de la agitación psicomotriz o del movimiento psicomotriz, ¿no? Niños inquietos, propiamente de su edad, y niños que son hiperactivos, ¿no? Los niños hiperactivos realmente no pueden mantenerse sentados ni siquiera 2 minutos, constantemente están movilizándose a través del salón de clase o si es en casa, en la casa. Obviamente que esta hiperactividad repercute en su déficit, bueno, repercute, perdón, en su atención y concentración, y esto pues le trae problemas a nivel de escolaridad. No solamente en nivel de escolaridad, sino también en casa, cuando nosotros pedimos a nuestros niños que nos traigan o nos hagan algún mandado, ¿no? Entonces el niño, por falta de atención, el niño no recuerda porque no tiene la focalización o el foco de atención, perdón, muy bien entablado, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, acá hay algunas estadísticas, ¿no? Si un niño tiene este tipo de trastorno diagnosticado de repente, usted tiene que tener conocimiento que realmente hay una población infantil, sobre todo se detecta en la edad escolar, que presenta de menor a mayor grado de intensidad, que más o menos el 3 al 7% de los niños van a padecer de este tipo de trastorno. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se define el TDAH? Es un patrón persistente que tiene que estar involucrado lo que es la inatención y la hiperactividad o impulsividad, ¿ok? Que interfiere obviamente en el funcionamiento del desarrollo que se caracteriza por 1 o 2 síntomas. ¿Bien? Entonces, la inatención y la hiperactividad e impulsividad están involucrados dentro de ese trastorno. Definitivamente tienen que estar trastocadas estas áreas para que los niños puedan ser diagnosticados con un trastorno de déficit de atención. Recordemos lo que le comentaba hace un momento, el hecho de que tenemos que saber en qué grupo de referencia se encuentra el niño para poder establecer si es parte de su conducta, es decir, de su repertorio conductual, o es que está desarrollando, pues, este tipo de trastorno, ¿no? Podemos encontrar realmente 3 tipos diferenciados de este posible, de este trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Por ejemplo, en el aula va a depender de las características, ¿no? Por un lado encontramos, por ejemplo, a alumnos o estudiantes que manifiestan una conducta inatenta, es decir, no prestan atención, ¿no? Que es cuando nos referimos a un trastorno con predominio de inatención. Es decir, el niño no tiene focalizada su atención, ¿no? El niño no puede focalizar su atención a algunas actividades académicas o laborales, ¿ok? El niño se distrae por cualquier situación, puede llegar por cualquier situación o por cualquier objeto que realmente no llame la atención de los otros niños que están dentro de su grupo de edad, ¿ok? Entonces, esta inatención o el estar inatento o esta conducta inatenta
va a presentar los niños con algunos síntomas como, por ejemplo, haber mostrado algún tipo de falta de foco de atención en cuanto a las clases que se pueda dar o a los mandados que le pueda hacer, en este caso, el padre de familia o la madre, ¿no? Bien, estos niños deben de haber mostrado por lo menos esta atención, perdón, esta inatención más de 6 meses, por lo menos, para poder clasificarlo, ¿no? Se caracterizan también por su lentitud. Son niños que son muy lentos o tienen muy poca actividad, ¿no? Sus niveles de impulsividad son también muy leves, son muy lentos, son muy laxados los niños, ¿correcto? Entonces, esta lentitud definitivamente pues acarrea que no terminen, por ejemplo, en realizar alguna actividad o alguna tarea asignada, no solamente en el área pues escolar, sino académica, sino también en el área familiar o incluso en el área personal, ¿no? Entonces, estos síntomas pueden llegar, son, bueno, significativamente menoscaba, digamos, al niño para poder socializar de forma adecuada también dentro de su mismo grupo coetáneo, ¿no? Digamos, estos síntomas se manifiestan pues de forma disminuida en cuanto a la maduración, ¿no? Suele ocurrir mucho en adolescentes este trastorno de hiperactividad con inatención, con predominancia a la inatención, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que las personas o los niños que tienen estas conductas de inatención, pues son niños proclivamente a tener algún fracaso escolar, ¿no? También podemos encontrar por otro lado a los chicos o a los adolescentes o adultos con hiperactividad e impulsividad, ¿no? Niños que nunca han mostrado déficit de atención, pero sí son niños que de repente están constantemente en movimiento, ¿no? Es decir, la parte intelectual no está trastocada en este caso, ¿no? Niños que se encuentran en los primeros cursos, por ejemplo, de la escolarización, y su déficit de atención no acusa dificultades debido a su bajo nivel de exigencia académica, ¿no? Niños que realizan un gran esfuerzo para poder adaptarse a un entorno escolar y temen realmente al fracaso y luchan para no defraudar a las personas que más quieren o los rodean, ¿no? Entonces, podemos encontrar esos posibles trastornos. Ahora, otra condición para poder definir un TDAH es la hiperactividad e impulsividad, que al igual de la inatención, también tenemos que tener en cuenta que debería de evidenciarse este signo al menos 6 meses, ¿no? En un grado que no concuerda realmente con el nivel de desarrollo y de maduración del niño, ¿no? Que afecta definitivamente, como le hemos mencionado, la parte de sus actividades sociales o sus relaciones interpersonales con su grupo, la parte académica y en todo caso en la vida adulta, en la parte laboral, ¿no? Porque el hecho de ser hiperactivo e impulsivo le demanda realmente tener impulsos, es decir, no piensa, no medita la situación y puede terminar cayendo en error constantemente, ¿no? Algunos síntomas de inatención o hiperactivos o impulsivos están presentes antes de los 12 años, pero recordemos que podemos ver algunos rasgos a partir de los 3, 4 años, ¿no? Varios síntomas de inatención o hiperactividad o impulsivos están presentes en 2 o más contextos, como les comentaba hace un momento, ¿no? Por ejemplo, el niño no diferencia realmente el lugar donde se encuentra, o el adolescente o el adulto. Puede mostrar esas mismas conductas en casa, en el colegio, en el trabajo, con familiares y en otras actividades, ¿no? Pero es necesario que estén presentes 2 o más contextos totalmente diferentes. Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento social, académico y laboral.
el hecho que el escolar o el adolescente o el adulto constantemente tenga que estar moviéndose de su lugar o de repente tener actos impulsivos, poco reflexivos, o no tener un foco de atención, ¿no? De concentración, pues lo limita, ¿no? Menoscaba su funcionamiento, su desarrollo, su adaptación a la vida, no solamente social, sino académico, laboral, y obviamente no va a poder desarrollarse de forma satisfactoria en la sociedad, ¿no? Bien, ¿cuáles son estas primeras señales que nosotros debemos tener en cuenta para saber si nuestro niño o nuestra niña, en todo caso, puede estar dentro de este trastorno, clasificado dentro de este trastorno? La falla en prestar, perdón, la debida atención a los detalles, ¿no? Como no tiene un foco de atención exclusivo, el niño puede estar mirando lo general de un objeto y no lo particular, ¿ok? Con frecuencia tiene dificultades para mantener su foco de atención, se distrae por cualquier situación, que puede ser incluso situaciones donde no merite la atención debida, ¿no? Pase desapercibido. Necesariamente porque el niño tiene inatención, en este caso, pues puede desarrollar o padecer, ¿no? De no escuchar, ¿no? Cuando se le habla directamente, es decir, el niño tampoco presta atención si la persona está cerca a él y le habla mirando a los ojos, ¿no? No sigue instrucciones, le cuesta mucho realmente seguir las instrucciones o seguir el paso a paso que le pueden dar, en todo caso, en la vida académica o en la vida familiar las personas, ¿no? Tiene dificultad para el tema de gestionarse, planificar, organizar tareas y actividades, por el simple hecho de que no son metódicos, ¿no? Quieren hacer las cosas muy rápido y por hacerlas también muy rápido las hacen mal. El tema de la atención y la concentración es muy importante en el desarrollo en este caso, de los niños, ¿no? Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido, ¿no? Quiere decir que el trabajo conceptual o la decodificación que debería de realizar estos niños los desgasta tanto, a tal punto que buscan realmente concentrarse de alguna forma, pero no llegan a lograrlo. Pierde cosas necesarias para tareas o actividades, ¿no? Son niños que son muy descuidados en muchos casos, pierden cosas como cuadernos, lápices y entre otras, ¿no? Se distrae con facilidad por estímulos externos, de repente están en el salón de clase dando el curso de matemática y el niño está mirando por través de la ventana y no presta atención, ¿no? Olvida las actividades cotidianas, niños que le preguntan, por ejemplo, cómo le fue en el colegio, y estos niños responden que bien, que todo igual, que todo normal, ¿no? Entonces el niño, al preguntarle de repente si es que le han dejado alguna tarea, no es el hecho de que esté mintiendo, simplemente hay una omisión porque el niño no prestó atención en su momento debido. Por lo mismo que está trastocada esta área de la atención y concentración en los chicos, ¿no? Bueno, con frecuencia también estos chicos tienen realmente mucha dificultad eh, en la vida, en la actividad lúdica en este caso, ¿no? El niño con frecuencia juguetea, golpea, puede estar sentado, pero está moviendo constantemente las manos, perdón, agitándolas, o los pies, o se retuerce en el asiento, o hace movimientos también en el asiento, ¿no? Esto pues definitivamente llama mucho la atención al profesorado y el profesorado suele castigar a estos niños sin buscar realmente la razón de esta situación. Bien, para ello pues hay estrategias o recomendaciones u orientaciones que debería tener en cuenta el docente en este caso para poder intervenir de forma oportuna a estos chicos, ¿no? Se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sentado. Como les decía, estos niños no suelen tener más de 3 minutos o mantenerse más de 3 minutos sentados. Constantemente están movilizándose en el salón de clase, ¿no? Corretea,
o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado. Es incapaz de jugar o ocuparse tranquilamente en actividades recreativas, por el mismo hecho de también ser niños motrizmente un poco torpes, ¿no? El hecho de jugar con los demás hace que de repente pierda la perspectiva del juego y se evidencie su impulsividad en el momento, ¿no? Con frecuencia está ocupado, actuando como si lo impulsara un motor realmente, ¿no? Usted lo puede ver entretenido con algo siempre o constantemente, pero que no exclusivamente demande un desgaste mental, ¿bien? Habla excesivamente, ¿no? Habla muy rápido, interrumpe, habla por encima del profesor o por encima de repente del alumno, y por qué no, en casa también pueden estar llamándole la atención y él hablar por encima de la autoridad que es en casa padre o madre, ¿no? Responde de forma inesperada o antes que se haya concluido una pregunta, ¿no? Estos niños constantemente están interrumpiendo al profesor, ¿no? Realmente estas conductas disruptivas menoscaban el aprendizaje no solamente del niño que tiene TDAH, sino también a los demás niños, llegando al punto que muchas veces estos niños son relegados, son apartados de su grupo social, simplemente porque los niños pues observan que los chicos con trastorno de déficit de atención y hiperactividad levantan mucho la voz o interrumpen constantemente, ¿no? Se inmiscuyen también en conversaciones de otras personas. Esto también sucede mucho. Para ello, como les decía al principio, ¿no? Habría que definir realmente qué cosa es la hiperactividad en este caso, ¿no? Muchas veces confundimos que la hiperactividad tiene que ver con la parte del niño, en este caso, que tiene conductas poco adaptativas, ¿no? Que le llamamos que es malcriado, ¿no? O niños, tenemos que definir si es un niño malcriado, si es un niño inquieto o si es un niño travieso. Para ello, como les decía, tenemos que tener en cuenta bastante el hecho de la edad del niño, ¿no? Niños de 3, 4 años, imposible que permanezcan más de 1 hora sentados, van a movilizarse y por ello no significa que tenga hiperactividad, ¿ok? Hay que tener en cuenta esto. ¿Y qué es la hiperactividad, no? Usamos este término para referirnos realmente, ¿no? A un cuadro de síntomas con base neurológica que puede degenerar en problemas importantes. Usted me preguntará, ¿y cómo es que mi niño o mi niña pudo haber desarrollado esta condición? Muchas veces tiene que ver con, pueden venir, perdón, desde del vientre materno, es decir, madre que no se haya alimentado de forma adecuada, ¿no? Gestante que no se ha podido, alimentar de forma oportuna y adecuada sobre todo, ¿no? O niños que también padecen de problemas alimenticios, no se alimentan bien, pueden desarrollar estos tipos de trastorno o puede ser causante de desarrollar este trastorno. Puede ser que también haya tenido influencia ascendente, ¿no? Es decir, padres de repente con algún tipo de trastorno, ¿no? O problemas de conducta que han repercutido de forma, pues, inmediata o reactiva en los niños, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta todos estos aspectos. Estos niños realmente, estos niños con TDAH tienen un desbalance químico en cuanto a la comunicación sináptica. ¿Qué quiere decir? Que entre neurona y neurona no pasa la comunicación, se ve interrumpida, ¿no? Por ello, hay una excesiva recaptación de neurotransmisores, que es la dopamina y la norepinefrina, ¿no? Ok. ¿Cuáles son los primeros pasos, entonces, para poder observar si es que mi niño posiblemente pueda estar
o pueda tener este tipo de trastorno, usted tiene que observar mucho y tener muy buen juicio si su niño está padeciendo de inatención, es decir, la falta de atención en el colegio, en el salón de clase o a los mandatos que le dé, en este caso, la familia, ¿no? Chicos que se olvidan, chicos que de repente usted le dice en un minuto algo y luego dan una vueltita y regresan y no sabe qué cosa se le dijo, ¿no? Entonces, es importante poder tener en cuenta que la atención es la que está afectada. También la impulsividad, ¿no? Niños que realmente actúan de forma aceptable, ¿no? Que son toscos, que son un tanto agresivos. Estos niños, pues, definitivamente podrían estar desarrollando este trastorno. Y la hiperactividad, niños que se movilizan constantemente o tienen mucha agitación psicomotriz, la cual no le permite, pues, poder gestionar de forma adecuada sus actividades en muchos de los casos, ¿no? ¿Qué errores también podemos observar que nos induzcan, ¿no?, a poder sospechar de este tipo de trastorno? Tenemos, por ejemplo, si es que mi niño en el salón de clase, la profesora me dice que tiene errores en la lectura, ¿no? Muchas veces podemos observar que el niño, al no poder tener este foco de atención, tiene errores a la hora de poder leer, ¿no?, un cuento o leer una actividad. También niños que tienen omisiones o adiciones, es decir, colocan una vocal o una consonante adicional a la palabra, ¿no? Sustituciones de repente, o dificultades en las consonantes, uniones de letras, por ejemplo, o rechazo a la lectura, porque para poder leer, tenemos que necesariamente haber desarrollado la atención y la concentración en mi hijo, ¿no? También podemos ver omisiones de letras o de sílabas, palabras en el niño. No estamos hablando ya de una falta de atención, también hay una caligrafía desordenada, desorganizada o también pobre, una letra bastante irregular, ¿no? Niños que escriben muy grande o muy pequeño, también nos puede dar un indicio de que este niño podría estar desarrollando, podría estar dentro de este tipo de trastorno, por ejemplo, ¿no? ¿Qué errores también pueden sospechar, nos pueden hacer sospechar que este niño tiene alguna dificultad en este tipo de trastorno, ¿no? Por ejemplo, no respetan los márgenes, no respetan los reglones, hay errores en las operaciones, principalmente en la parte de matemática, fruto, ¿no?, de su impulsividad y su baja tolerancia, sobre todo, ¿no? En cuanto a la suma, ustedes saben que tenemos que tener mucha atención y concentración y realmente un entrenamiento constante para poder adquirir o automatizar, en este caso, el proceso de las matemáticas. Estos niños, por no tener esa persistencia, esa tolerancia, esa falta de atención y concentración, obviamente no pueden continuar con este proceso, ¿no? Es decir, no suman, por ejemplo, ni mentalmente, ni en escritura, ¿no? Les cuesta mucho colocar las cantidades, las colocan mal realmente. Entonces, no terminan tampoco de comprender o de procesar el concepto que lo lleva en algunas ocasiones colocar los números en columnas, ¿no? O de repente tener un resultado completo en cada columna. Es decir, el niño le cuesta un poco poder planificar, organizar y gestionar de forma adecuada en cuanto a las materias como la matemática, en este caso, que es muy difícil, ¿no? Es muy complicado. Bien. ¿No? Habíamos comentado un poco sobre el trastorno dentro del TDAH, que puede ser predominante con la inatención, ¿no?, predominante con la hiperactividad y la impulsividad, o del tipo combinado, es decir, es inatento y también es hiperactivo, ¿no? Lo hemos comentado hace unos instantes. Entonces,
Es importante tener en cuenta que tenemos que aplicar algunas estrategias de resolución en estos casos, ¿no? La intervención oportuna es la mejor herramienta para poder ayudar, perdón, ayudar a estos chicos, ¿no? Se puede trabajar con algunas herramientas o de repente fortalecer algunas habilidades o capacidades que tenga el niño para que pueda desarrollarse de forma óptima dentro, en este caso, del lado académico, escolar o del lado familiar, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que la intervención oportuna es la mejor resolución para este problema, ¿no? Hay que realmente buscar la forma de poder acompañar a estos niños a poder gestionarse para poder menoscabar esta situación, ¿no? Por ejemplo, podríamos colocar el niño que, bueno, que tiene este tipo de trastorno, podríamos ayudarle a tener actividades de concentración lúdicas, como por ejemplo el dominó, las cartas, ¿no? Esto le ayuda mucho a la concentración, a ser pintado en mandalas, por ejemplo, le ayuda mucho a la atención y a la concentración, y también a regular un poco lo que es su impulsividad del momento, ¿no? Debemos de tener también, perdón, acostumbrar al niño a hacer operaciones de suma, pero de forma tangible, ¿no? Que el niño lo haga con sus dedos o con algunas fichas, que empiece por ese lado para que pueda el niño operativizar de forma adecuada, ¿no? Es importante tener en cuenta que estos niños les cuesta mucho tener la atención focalizada. Por ello, el hecho de llamarles constantemente la atención acrecienta esta dificultad, más no ayuda a poder trabajar en ella, ¿no? Bueno, ¿cómo es que yo puedo observar una desatención en mi hijo, ¿no? Por ejemplo, les comentaba hace un momento, no presta atención a los detalles, su foco de atención en las tareas o en los juegos también no tiene pues esta capacidad de poder saber, ¿no? Cuáles son las normas establecidas de un juego, por ejemplo, ¿no? Parece no escuchar, como les mencioné hace un momento, no sigue instrucciones, no finaliza tareas escolares, encargo u obligaciones. Muchas veces lo confundimos con una rebeldía del niño en este caso, ¿no? Que no quiere hacerlo. Pero no es eso, sino que hay una incapacidad por la falta de concentración y atención, hay una incapacidad para poder comprender estas instrucciones, ¿no? Y sobre todo retenerlas. Tiene dificultades para organizar tareas y actividades, ¿no? Evita, como le decía, tener el esfuerzo mental sostenido, como por ejemplo realizar tareas escolares, una actividad o asignación también dentro de casa, ¿no? Pierde constantemente, pues, algunas tareas, materiales de estudio, juguetes, lápices, libros, ¿no? Son los clásicos chicos olvidadizos, digamos, ¿no? Pierde la concentración por cualquier estímulo irrelevante, es descuidado también en las actividades diarias. La hiperactividad, pues, como les también comentaba hace un momento, tiene que ver mucho con el movimiento frecuente que tenga el niño en esta condición, ¿no? Tenemos que ser muy juiciosos y poder diferenciar lo que es una hiperactividad, la agitación psicomotriz constante en el niño que perturba sus otras áreas, o simplemente un niño que es inquieto, ¿no? No confundamos, muchas veces se confunde, sobre todo en edades muy tempranas, ¿no? El niño con hiperactividad se mueve realmente con exceso, ¿no? El niño no se puede mantener sentado por mucho tiempo, pasan 2 minutos o 3 minutos, o en algunos casos 1 minuto, y el niño debe de estar movilizándose, ¿no? Si no es así, el niño constantemente puede estar sentado, pero en su misma silla se está moviendo, ¿correcto? Mueve sus manos y sus pies, los agita. Como les decía hace un momento, abandona constantemente su asiento, no permanece mucho tiempo sentado.
corre, salta excesivamente, no tiene, como tiene mucha energía reprimida, no sabe cómo descargar esa energía y lo hace a través del correteo o el tema de saltar, ¿no? En situaciones que es poco apropiada porque lo puede ser dentro del salón de clase o lo puede ser cuando de repente están en una reunión familiar, lo puede realizar el niño, pero no es porque el niño desee ser así, simplemente es que su cuerpo busca cómo descargar toda esa energía. Tienes dificultades para jugar y obviamente para poder seguir reglas, ¿no? Constantemente suele actuar como si estuviese pues en movimiento, marchando, habla en exceso, y la imposibilidad pues precipita respuestas antes de haber sido completadas las preguntas. El hecho de que la profesora esté de repente realizando un cuestionamiento, a mitad de la pregunta ya el niño está interrumpiendo, no le levanta la voz constantemente, no sabe guardar su turno, y entre otros, ¿no? También se intromete mucho en las conversaciones de otros niños. ¿Ok? Entonces, podemos ver aquí, por ejemplo, ¿no? Esta es una escasa cantidad de dopamina, ¿no? En las células nerviosas. Esta es una célula nerviosa, ¿no? Que está dentro del cerebro. Obviamente que el niño con déficit de atención e hiperactividad, usted está viendo acá que no hay movimientos y tampoco no hay muchas células nerviosas, ¿no? Sin embargo, el niño que no tiene este tipo de trastorno, abunda la cantidad de dopamina y también la neurona, pues usted puede observar que está en constante movimiento, ¿no? Aquí está la comunicación que hay entre una y otra a través de estas ramificaciones. Véase usted aquí, no es igual. ¿Ok? Muy bien. Ok. Entonces, es importante tener en cuenta estos aspectos, ¿no? Muchas veces, y eso pasa constantemente, que se confunde el TDAH con los chicos que sobre todo tienen movimiento o agitación psicomotriz, ¿no? El concepto es muy importante tenerlo en cuenta, que es una alteración realmente de la atención, ¿no? Tiene alteración también en su actividad motora, en cuanto a su impulsividad, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que estas dos situaciones o estas dos sintomatologías afectan en dos o en varias, en este caso, ambientes donde se desarrolla el niño. No solamente el niño tiene este trastorno de hiperactividad en casa, no. Tiene que ser en dos o más ambientes, llámese escuela, casa, parque, ¿no? No sé, dentro de un consultorio, dentro de la casa, etcétera, ¿no? Es importante tener en cuenta que ya podemos ver algunos signos, ¿no? Algunos indicios a partir de los 3, a partir de los 4 años, ya vemos algunos indicios que podría ser que nos lleve a que este niño podría desarrollar este tipo de trastorno. Recuerden que definitivamente es una alteración en cuanto al sistema nervioso central, ¿no? No es la parte conductual, es decir, el niño no se moviliza porque es rebelde o es travieso, no. El niño no puede gestionarse de forma adecuada, como es un déficit en la parte del sistema nervioso central, pues obviamente el niño en muchos de los casos podría ser medicado, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que cumplir algunos criterios como los que he ido mencionando a lo largo de esta intervención, ¿sí? Ahora, como les dije también, tiene que presentar más de los 6 síntomas que hemos establecido hace un momento, perdón, más de los 2 síntomas que hemos establecido hace un momento y que tiene que tener de duración 6 meses, por lo menos, ¿ok? 6 meses por lo menos. Entonces, es importante también prestar atención, mucha atención a los detalles que incurre o los errores que incurre el niño para poder darnos cuenta si realmente estamos hablando de un trastorno o de un problema conductual nada más en el niño, ¿no? Recordemos de la agitación psicomotriz que tiene el niño no puede, no tolera estar mucho tiempo sentado y eso es realmente muy perjudicial para el niño, ¿no?
porque lo conlleva en muchas ocasiones al fracaso escolar, a desarrollar trastornos de aprendizaje, ¿no? Es importante tener en cuenta que puede trastocar su capacidad intelectual, en este caso, en el niño, ¿no? Su bajo rendimiento y altera también la lectura, la ortografía, la escritura, es decir, altera varias esferas en el nivel académico, ¿no? Entonces, es importante poder tener la intervención oportuna para que estos niños puedan, digamos, tener herramientas o capacidades de afronte en este caso, ¿no? Entonces, es importantísimo también tener en cuenta la alimentación sobre todo, ¿no? Hay que cuidar esta condición. Cuidar también la franja de edad, como le decía, 2, 3 años, ver si el niño tiene algunos signos de lo que ya hemos mencionado, ¿no? Es muy importante el manejo conductual y estar expectante hasta los 5 años. A partir de esta edad, ya el psiquiatra posiblemente puede estar dando tratamientos farmacológicos si nosotros realmente no intervenimos de forma oportuna en este caso, ¿ok? Entonces, este es el pequeño compartir que he tenido con ustedes en cuanto al tema del TDAH y algunas señales que me puede dar de repente vista, ¿no? De que mi niño podría estar dentro de este tipo de trastorno, ¿no? Recordemos que el hecho de tener un niño con TDAH es muy importante la paciencia, la tolerancia y sobre todo el no anular al niño como persona. Nosotros constantemente estamos invalidando en muchas ocasiones a los niños, ¿correcto? Nosotros no invalidamos al ser humano, no invalidamos al niño, sino no estamos de acuerdo con las conductas que emite el niño en ese momento. La descalificación no es al niño, sino a las conductas. Entonces, tengo que realmente tener en cuenta que si yo llamo la atención a mi hijo, no le digo por su nombre, sino le indico la conducta que no es apropiada, ¿correcto? El niño tiene que reflexionar y darse cuenta realmente que lo que ha hecho no está bien, ¿ok? A ver, vamos a ver. Acá hay algunas preguntitas que vamos a responder por medio del chat, ¿sí? Si no respondo algunas, porque realmente hay varias. Ok. Gabriela pregunta, por ejemplo, ¿a qué edad se diagnostica? Realmente los diagnósticos son a partir de los 6, 7 años, ¿no? 6, 7 años, 5, 6, 7 años, ya podemos hablar de repente de un diagnóstico. Antes de ello, podemos hablar de repente de algunos rasgos en el niño, ¿no? Pero como les decía, habría que tener en cuenta algunas características, ¿no? en el niño. No podemos, muchas veces se confunde, como les comentaba hace un momento, el hecho de que el niño tenga problemas de conducta y los niños que también tienen trastorno de déficit de atención, ¿ok? Tengo que ver y ser muy juiciosa sobre todo en el rango de edad. La edad es muy importante en el niño. No pretendamos que un niño de 3, de 2, de 4 años permanezca sentado 1 hora porque es imposible. Ni nosotros mismos que somos adultos podemos permanecer tanto tiempo sentados, ¿ok? ¿Cómo se debe tratar a un niño con TDAH? Un niño con TDAH no es un niño discapacitado, ¿no? Es un niño que tiene una dificultad, la cual se puede trabajar con algunas herramientas, ¿ok? Usted tiene que darle herramientas, habilidades, capacidades de afronte a su niño, ¿no? Tiene que darle capacidades o soluciones del conflicto que se le está presentando en ese momento. Si yo quiero trabajar, por ejemplo, en mi hijo, el foco de atención, pues tengo que hacer actividades lúdicas que me ayuden a desarrollar ese foco de atención, como por ejemplo, lo que les comentaba hace un momento, ¿no?
hacer el coloreo de mandalas, ¿no? Hacer de repente jugar, ¿no? Con el niño bingo, dominó, cartas. Esto le va a ayudar al niño a poder desarrollar esta habilidad o esta destreza, ¿no? El foco de atención es muy importante, ¿ok? Tratarlo de realmente, tratarlo como un niño realmente común, ¿no? Como los demás niños realmente. Pero sobre todo fortalecer su lado emocional, porque muchas veces por tener estos déficits de atención, nosotros atacamos al niño, desvalorizamos al niño, juzgamos al niño. Y recordemos que lo que nosotros no estamos de acuerdo es con la conducta emitida del niño. Nosotros no tenemos por qué descalificar al menor. No descalificamos no sé, a Jaime. Yo no le digo, Jaime eres un malcriado. No le digo así. No descalifico al niño. Descalifico la conducta. Es decir, lo que acabas de hacer no está bien. ¿Qué podrías hacer tú para mejorar? Invitarlo a la reflexión y que salga de él mismo. ¿Ok? A ver. Ok, acá preguntan, Jovi, dice, el especialista que diagnostica si mi hijo tiene TDAH es el neuropediatra o el neuropsicólogo. Realmente el que diagnostica el TDAH primero tiene que pasar por el neurólogo, ¿no? En este caso el neuropediatra, ¿correcto? Él tiene que definir, hacer su diagnóstico y realmente después, después del neurólogo, pues iría en este caso con un trabajo multidisciplinario, que es el psiquiatra, y con el psicólogo, ¿no? Tiene que trabajar en equipo, en este caso. ¿Ok? A ver, vamos a seguir respondiendo algunas preguntas. ¿Cuál es el coeficiente intelectual de un niño de TDAH? Mire, esto dependerá del trabajo que haga el padre de familia en casa. Los niños de TDAH no son niños que nacen con retardo mental, si usted se refiere a esta situación. Son niños que son muy capaces. Es decir, el área intelectual no está trastocada. Muchas veces, ¿no? Tiene que ver mucho esto con la alimentación también. Entonces, el niño puede tener muy buen coeficiente intelectual, pero el problema es, como les decía, su atención y concentración. La parte de inteligencia o la parte cognitiva está menoscabada porque el niño no tiene este foco de atención. Pero el niño puede ser potencialmente cognitivo, ¿no? Por ello, estábamos mencionando que hay niños con este tipo de trastorno que no necesariamente han desarrollado la inatención. Entonces, es un niño que realmente tiene puede desarrollar esta habilidad cognitiva, la inteligencia no está menoscabada en este caso, ¿no? William pregunta, ¿y cuándo? Y no le entiendo, dice, ¿y cuándo no puede decir la letra S? No entiendo la pregunta de William. Dice, ¿y cuándo no puede decir la letra S? No entiendo su pregunta muy bien. Bueno, después Cintia pregunta también sobre el tema de quién diagnostica. Ok, acá pregunta Cintia, ¿no? Dice que su niño tiene 9 años y ella pone imperativo. Un niño imperativo es un niño demandante, un niño que da órdenes, ¿ok? E impulsivo, es que no controla, ¿no? Sus impulsos tanto a nivel emocional como a nivel motriz, ¿ok? Entonces, si su niño es imperativo e impulsivo, podría estar en otra clasificación, ¿ya? Pero si usted está refiriéndose que su niño es hiperactivo, es decir, no se puede mantener sentado, ¿no? Y es impulsivo, tenemos que recabar más información para ver si está dentro del diagnóstico de TDAH. Como les decía hace un momento, tenemos que ver
Si es que el niño, por ejemplo, ha tenido alguna dificultad en nacer, si la madre se alimentó bien, si el niño se alimentó bien, por ejemplo, si el niño no ha desarrollado la habilidad o la capacidad de atención y concentración, si ha perdurado más de 6 meses esta situación, si el niño tiene esta hiperactividad e impulsividad en más de 2 ambientes, por ejemplo, ¿no? Tenemos que ver varias características para poder definirlo dentro de este trastorno, ¿ok? El hecho de que tengan 9 años realmente podría estar en esta condición. Habría que observar y de repente recabar más información para poder saber si está desarrollando o está dentro de este diagnóstico. ¿Se hacen evaluaciones para determinar esta condición del niño? Sí se hacen evaluaciones a nivel neurológico, a nivel psiquiátrico y a nivel psicológico, ¿no? Se puede dar este diagnóstico con este tipo de evaluaciones realmente, ¿no? Ok. Iris pregunta, ¿puede decirse que un niño tiene TDAH si es capaz de pasar horas frente a la pantalla sin que los factores externos lo perturben? Dice acá, ¿no? Mire, si estamos hablando de un niño de TDAH, por lo regular los niños no mantienen mucho tiempo concentrados solamente en una actividad, ¿no? El hecho de que esté frente al televisor digamos que no quiere decir que el niño pues pueda tener este trastorno. Lo único que va a influenciar en el niño es su capacidad de socializar, por ejemplo, ¿no? Sus habilidades sociales van a estar trastocadas si el niño está constantemente frente a la televisión, frente al celular o frente a los videojuegos, ¿ok? Porque están en otro mundo. Es lo único que puede, digamos, va a ser perjudicial en este caso en los niños, ¿no? Okay. Después, Máximo pregunta, ¿no? Los niños con TDAH entran en la adolescencia y luego pasan a la adultez. ¿Dejan de tener el problema? No. Si es que no han trabajado este trastorno, pues lo va a seguir arrastrando en toda su vida, ¿no? Desde la infancia hasta pues, el día que se vaya de acá, ¿no? Tiene que trabajar, ¿no? Tiene que desarrollar capacidades, habilidades de afronte, tiene que, si es que está muy acentuado, eso lo determinará el psiquiatra en este caso, se dará la medicación oportuna, ¿no? Y se podrá trabajar a nivel terapéutico en él, pero es importante que lo trabaje, no es algo que se cure a través del tiempo, digamos, ¿no? Tiene que haber una intervención de los profesionales de la salud en este caso. Oscar pregunta, ¿no? Mi hijo tiene 18 años y ya está en la universidad, pero le está costando mucho. Él fue diagnosticado con TDAH, pero a los 15 dejó el Ritalin, ¿no? Que es una medicación. No le va mal, pero le cuesta mucho estudiar. ¿Ven también chicos de esta edad? Sí. También se ve, bueno, en la clínica felizmente vemos realmente niños, adultos, adolescentes, con esta condición y con otras realmente, ¿no? El hecho de que él haya dejado el Ritalin, habría que, eso sí lo tendría que evaluar el psiquiatra, ¿no? En este caso, si es que su niño ha trabajado algunas herramientas de afronte, sería bueno que siga trabajando algunas otras herramientas. Recuerde que la parte de la universidad es mucho más complicado para ellos porque la exigencia se suma a esta situación, ¿no? El niño puede tener dos aristas, o una que se puede sentir frustrado y desarrollar un tipo de trastorno asociado a ¿no? O de lo contrario, pues puede ser niños que realmente pues abandonen, ¿no? Abandonen, en este caso, pues la universidad, ¿no? Que hay una deserción escolar, ¿no? Bien, Gabriela pregunta, ¿es verdad que no deben comer dulces como chocolate los niños que son inquietos? Bueno, realmente, en general, los niños no deberían de comer tanto dulces, ¿no? El dulce realmente es, sobre todo en la noche, el dulce activa al niño, no solamente al niño, también al adulto, ¿no? Lo pone más activo, más enérgico, ¿no? Tiene más energía. Entonces, es recomendable no dar, ¿no?
sobre todo a niños que son muy inquietos, ¿no? Evitar dar dulces. Sí, es verdad. El de Yobi ya lo respondimos. William pregunta, buenas noches, ¿de qué manera se puede apoyar a un niño que tiene TDAH o el síndrome de Tourette en su movimiento más crítico? Pues la medicación es lo que se sugiere en esta situación y conjuntamente con la psicoterapia, ¿no? Habría que ver cuál es el nivel de desarrollo que tiene de estos tipos de trastornos, ¿no? Para poder realmente intervenir de forma oportuna, ¿no? También se hace un trabajo familiar, ¿no? Aparte del trabajo individual, se hace una terapia de familia para que la familia pueda ser el soporte en momentos de crisis, dar la intervención o los primeros auxilios en su momento de crisis, ¿no? Es un trabajo realmente bastante arduo y bastante complicado. Esto dependerá también del niño, ¿no? Ok, Juana pregunta, ¿mediante qué actividades se puede ayudar al niño para que regule el tamaño de su letra, el respeto de márgenes y todo eso? Tiene 10 años, gracias. Ok, primero yo le preguntaría a Juana si su niño respeta los límites y respeta las normas. Eso es lo que le preguntaría a Juana, ¿no? Y llevarlo hacia ese lado, ¿no? Así como tú respetas, no sé, vamos a suponer, eh, respetas el límite de no ingresar al cuarto de tu hermano, ni romper las cosas, de la misma forma, esto también es un límite. Muchas veces los chicos de 10 años tienen algunos problemas de atención y de concentración. Y cuanto más lúdico sea la forma de explicarse, si usted lo hace a través del juego, el niño lo va a concientizar y lo va a asimilar mucho más rápido, ¿no? Entonces, es importante, muy importante, que todas las actividades que usted realice para que su niño tome conciencia, mejore su letra o mejore de repente el hecho del respeto del margen, es importantísimo que primero usted lo haga a través del juego para que el niño tome conciencia y lo invite a la reflexión. Ya no es tanto lo que antes, de repente, en mi generación, ¿no? Nos utilizábamos el Palmer o utilizábamos otro tipo de cuadernos que nos ayudaban a poder respetar los márgenes. No es tanto ello, ¿no? Ahora los niños trabajan a nivel lúdico, a través del juego, el respeto, por ejemplo, de los márgenes, ¿no? O el respeto también sobre el tamaño de letras. Todo de forma lúdica, sobre todo niños menores de 10 años, es lo que va a interiorizar de forma mucho más rápida. Bueno, Nora dice, mi nieto tiene 7 años y tiene las características del TDAH, dice, ¿no? ¿Dónde y cómo lo ayudo? Bueno, yo te sugeriría, Nora, de que realmente vaya al neurólogo y luego pase por el psiquiatra, si es que le diagnostican el TDAH y siga, pues, un trabajo psicoterapéutico, ¿no? Como le decía hace un momento, es importante el trabajo en conjunto de los profesionales para poder dar las herramientas a estos niños y puedan tener técnicas de afronte frente a estas situaciones, estrategias que le van a ayudar no solamente a llegar a la universidad, sino a poder culminar la universidad y tener también un trabajo, ¿no? No son niños, o no son, sí, no son niños o niñas que no puedan insertarse a la sociedad realmente. Son niños que realmente pueden terminar la universidad y tener un trabajo como cualquier otra persona, ¿no? Es cuestión simplemente de poder intervenir, como le decía, en el momento oportuno. Ok, la ruta del especialista, como le decía hace un momento, es el neurólogo, ¿no? O el neuropediatra, el psiquiatra y el psicólogo, ¿no? Es el trabajo en conjunto que se realiza para poder intervenir en el niño en este caso. Cuanto se detecte con mayor digamos, menor edad, o sea, más temprano, la, la, la intervención va a ser mucho mejor en ellos, ¿no? La repercusión va a ser mucho mejor en ellos, ¿no? Es decir,
tenemos que detectarlo a primeras edades para que estos niños puedan tener mejor desarrollo, ¿no? Mejor, digamos, habilidades, ¿no? Capacidades que lo van a ayudar a poder afrontar su día a día, ¿no? Ya. Cintia dice, disculpe, era hiperactivo, no hiperactivo. Ok, es lo que te comenté, ¿no? Sí te respondí, Cintia. Ok, Iris pregunta, ¿no? Con la concentración en la pantalla se refiere que si tienen déficit de atención, ¿cómo se explicaría que allí sí se concentren o no van de la mano? Como te decía, Iris, habría que ver qué tipo de TDAH tiene el niño, ¿no? En qué nivel se encuentra, ¿ok? El niño, como te digo, no tiene foco de atención, puede prestar atención unos minutos y luego dejarlo, ¿no? Tiene que ver, está de la mano con la concentración, pero ese es siempre y cuando la predominancia en el trastorno sea la inatención. Pero si no es la inatención y es la hiperactividad, obviamente pues el niño puede prestar atención, pero se va a estar moviéndose en su mismo sitio. Habría que definir el tipo de trastorno y la predominancia, perdón, el trastorno y la predominancia de este trastorno. Sí, yo vi, tu pregunta es sobre tu niño de 14 años que está en tercero de secundaria. Como les decía, no es que sea una cura, simplemente es poder darle habilidades, herramientas y estrategias de afronte frente a esta situación. Entonces, si su niño acá comenta que es intranquilo, es ansioso, se mueve mucho, mueve las manos y los pies, defina si es que su menor hijo también lo hace en dos ambientes diferentes. Por ejemplo, si es que el niño o su hijo, por ejemplo, tiene poco foco de atención, si no se puede concentrar, si se moviliza constantemente, si no puede estar sentado mucho tiempo, si realmente está influenciando en su forma de escribir, en su lectura. Son muchas características que determinan realmente si el niño puede tener o puede estar en este trastorno. ¿Hay pruebas para evaluar TDAH? Sí hay pruebas para evaluar TDAH, hay pruebas psicológicas para poder desarrollar. Gracias, Oscar, te esperamos aquí. La melatonina, realmente lo que comenta acá Jessica, ¿no? La melatonina es realmente ¿cómo decirles? Es un medicamento alternativo, ¿no? Es un medicamento que ayuda a descansar realmente a la persona, ¿no? Pero no sé hasta qué punto, o sea, puede ayudarlo. Si usted me está preguntando si puede, Jessica, si puede ayudar a su niño a descansar, podría ayudarlo a descansar, como podría que no, ¿no? Hay personas que son resistentes a la melatonina realmente porque es una condición natural, lo dan en cápsulas, si no mal lo recuerdo, puede tomarlo en cápsula, pero muchas personas no le hacen nada, no le produce realmente el proceso de dormir, ni somnolencia, ni nada de eso. Podría tomarlo, pero solamente sé que es para descansar, ¿no? Para ayudarlo a dormir. Más otra cosa, no tengo entendido realmente que tenga la melatonina. Okay, esto ya le respondimos. Dice, ¿qué diferencia hay entre un TDAH y un autismo? Los niños con TDAH, como le decía hace un momento, está mellada esta parte de la atención, está trastocado su nivel de hiperactividad, ¿no? Hay un déficit en cuanto a su concentración. Sin embargo, los niños con autismo, si usted está hablando del espectro autista, o el niño con el espectro autista, que puede ser varias condiciones,
la persona autista tiene problemas para desarrollar habilidades sociales, no se comunica de forma adecuada con los demás, ¿ok? Eso es por un lado. Por el otro lado, está también menoscabado en algunos trastornos del autismo el lenguaje. Por ejemplo, también lo tiene trastocado, ¿no? En algunos casos también el área del pensamiento, ¿no? El área de la inteligencia. Habría que definir qué tipo de autismo es el que usted está hablando realmente, ¿ok? Ok. Voy a contestar esta última pregunta. Dice, si tiene atención psicológica semanal, pero la pastilla le caía mal, por eso la dejamos. Mi hijo está en una muy buena universidad, es súper inteligente, pero estudiar le cuesta el triple, claro. Pero que pueden, sí pueden. Es lo que le comentaba hace un momento, ¿no? Son niños que no están afectados en la parte cognitiva, en la parte de inteligencia. Ahora, yo le voy a sugerir algo, Oscar Vázquez, es la única persona que podría indicar que se deje la medicación es en este caso el psiquiatra. Usted de repente pudo haber tenido otra alternativa como asistir otra vez a su médico tratante, el médico tratante, y el médico tratante de repente baja las dosis o de repente cambiarle la medicación. Siempre hay que ser muy juiciosos frente a esta situación, ¿no? Hay realmente, no podemos ser intrusivos frente al profesional, ¿no? Si el profesional indica de repente una pastilla y usted indica que la pastilla le cae mal, indicarle, ¿no? A su médico tratante que le está cayendo mal, de repente le puede dar una alternativa de solución frente a esta situación, pero no dejar la medicación. La medicación ayuda mucho a estos niños, ¿no? Se busca definitivamente que con la psicoterapia la medicación baje, pero no podemos interrumpir el tratamiento, ¿no? de un corte. Eso sí no podemos, ni tampoco podemos, muchas veces nos damos de alta, nos sentimos bien, ya nos damos de alta solos, ¿no? Entonces tenemos que ser muy juiciosos frente a esta situación, ¿ok?